Era la última etapa de la universidad y todo debía salir perfecto, porque para ella no era solo un semestre más, era el final de un camino que nadie en su familia había recorrido antes, la primera en llegar hasta allí, la primera en cargar con el peso de demostrar que todo ese esfuerzo valía la pena, y justo entonces apareció el típico proyecto en grupo, 4 personas, una sola calificación y una responsabilidad compartida que, como tantas veces, terminó cayendo sobre los hombros de quien más se preocupaba. Ella organizó todo, creó el chat, repartió tareas, trató de ser comprensiva porque sabía que la vida es complicada, trabajos, prácticas, estrés, salud mental, pero también sabía que ese proyecto definía gran parte de su nota. 2 de sus compañeros respondieron, cumplieron, incluso se esforzaron más de lo esperado. Pero la 4ª persona simplemente desapareció, no asistía a clases, no respondía, y cuando finalmente contestó, no fue con una excusa grave ni una situación difícil, sino con una despreocupación que dolía, diciendo que estaba disfrutando salir a bares, clubes y restaurantes ahora que las restricciones habían terminado, prometiendo que ya lo haría. Pero los días pasaban y no hacía nada, cada mensaje era una promesa vacía, cada intento de coordinar terminaba en frustración, hasta que una mañana, cuando le volvió a pedir que entregara su parte, recibió una respuesta cortante, casi agresiva, que la dejara en paz, que lo haría después, como si el esfuerzo de los demás no importara, como si el tiempo no fuera un factor, y ahí fue cuando el dilema apareció, porque el profesor había dicho claramente que, si había problemas en los grupos, podían reportarlo y recibir calificaciones individuales. Ella tenía pruebas, capturas, historial de edición, todo demostraba que esa persona no había hecho nada, pero aún así dudaba. ¿Era correcto exponerla? ¿Era exagerado? Debía esperar y arriesgar su propia nota. Las opiniones externas fueron claras. No era injusto. Era necesario, porque cargar con la irresponsabilidad de otros no es una obligación, y aunque al final no todo explotó como se temía, porque varios grupos reportaron problemas similares y el profesor decidió cambiar el sistema a calificaciones individuales, la situación dejó una lección importante. La compañera que no había trabajado intentó hacer su parte a último momento, de forma descuidada y llena de errores, pero incluso así, en un gesto inesperado, ella decidió ayudarla. Revisar su trabajo, corregirlo, y esa persona terminó reconociendo su error, pidiendo disculpas y agradeciendo la ayuda. No hubo rencor, solo una resolución imperfecta pero humana, una muestra de que incluso en medio de la frustración se puede elegir no endurecerse. Y sin embargo la historia no termina ahí, porque en otro lugar, en otra vida completamente distinta, una madre enfrentaba un problema que no podía resolverse con organización ni correos. Estaba casada con un hombre que, en apariencia, era perfecto, divertido, inteligente, un gran compañero, alguien con quien podía reír durante horas, compartir momentos, incluso jugar y olvidarse del mundo. Pero cuando se trataba de sus hijos, todo cambiaba. Su sarcasmo, que con adultos podía parecer ingenioso, con niños se volvía cruel, incomprensible, dañino. Respondía con burlas a sus intentos de comunicarse, los ignoraba, los hacía sentir pequeños, y cuando no era el sarcasmo, era la indiferencia o el enojo, gritos que no enseñaban, solo asustaban, y poco a poco los niños dejaron de acercarse a él, dejaron de confiar, empezaron a temerle, mientras ella observaba cómo ese hogar que debía ser seguro se convertía en un lugar de tensión, y la contradicción la desgarraba, porque sabía que él los amaba, pero su forma de amar estaba rota, marcada por expectativas irreales y una incapacidad de conectar, y entonces llegó el momento de enfrentar la verdad, una discusión intensa, palabras que dolieron, acusaciones que no podían retirarse, y en medio de todo, una decisión desesperada pero honesta, mostrarle lo que otros veían, las opiniones de desconocidos que, sin filtros, describían su comportamiento como dañino, incluso abusivo, algo que él nunca había considerado, y esa confrontación lo obligó a mirarse por primera vez, a reconocer que aquello que creía humor no lo era, que aquello que pensaba inofensivo estaba dejando cicatrices, y el cambio no fue inmediato ni perfecto, pero comenzó, con un gesto simple pero significativo, llevar a sus hijos al cine, algo que nunca hacía, algo que para ellos significó todo, una señal de que podía ser diferente, que quería intentarlo, que no quería repetir la historia que él mismo había vivido, porque al final, la raíz de todo estaba ahí, en una infancia donde él tampoco fue comprendido, donde sus emociones no importaban, donde aprendió a comunicarse desde la dureza porque era lo único que conocía, y cambiar eso no es fácil, requiere esfuerzo constante. Recaídas, conversaciones incómodas, intentos fallidos, pero también pequeños avances, disculpas, momentos de conexión que antes no existían, y así,
Entre errores y aprendizajes, ambas historias convergen en una misma verdad silenciosa, que en la vida siempre habrá personas que no cumplan, que fallen, que hieran, a veces por egoísmo, a veces por ignorancia, a veces por heridas que ni siquiera entienden. Y aunque no podemos controlar a los demás, sí podemos decidir cómo respondemos, cuándo poner límites y cuándo ofrecer ayuda, cuándo alejarnos y cuándo intentar reparar, porque al final, crecer no es solo exigir justicia, sino también entender que detrás de cada conflicto hay algo más profundo, algo que, si se enfrenta, puede cambiarlo todo.